Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Ross Tips, en donde veremos cómo configurar o crear un sonido worship en cualquier piano, teclado o sintetizador para ser utilizado tanto en grabaciones en estudio, para ejecutarlo en vivo o realizar grabaciones streaming o simplemente para nuestro disfrute. ¿Qué es un sonido worship? Un sonido worship simplemente es un conjunto de sonidos que unidos entre sí crean una atmósfera, un ambiente. Hablando del piano, utilizamos de sonido principal un piano que luego será con otros efectos combinados, podemos crear un sonido worship. Partimos de un sonido original de piano que sea agradable al oído, que suene bien. En nuestro piano o sintetizador o teclado buscamos un sonido de piano que sea un sonido rico, que se note la armonía del piano. Eso como sonido principal, como primer paso. Este sintetizador es un Yamaha MX49 versión 2. El piano que estoy utilizando o el sonido base de piano se llama Concert Grand. A mí me gusta también el número 6 y suena de esta manera. Me gusta porque el sonido del piano en original es muy rico y tiene un mayor rango dinámico. Quiere decir esto que depende mucho de la sensibilidad con que yo esté tocando las teclas. Si yo estoy tocando un poco suave, el sonido de piano tiende a ser un poco más oscuro. Y entonces, mediante el cambio de dinámica que voy haciendo con mis manos, el sonido de piano se va como abriendo, va agarrando vida a medida que yo subo la intensidad de tocar las teclas. Entonces, con un sonido base que nos guste, yo escojo por lo menos ese sonido de Concert Grand Piano número 6. Ya teniendo un efecto base, un piano base como el que tenemos ahora, el siguiente paso es añadir un fondo musical o una base musical que puede denominarse un string, puede ser un pad, que nos acompañe a lo que estamos tocando nosotros en el sonido del piano, sonido base. Entonces, este es el panel de categorías de sonido y yo acá puedo mezclar dos sonidos. Por lo menos tengo la capa número 1 y la capa número 2. Entonces puedo escoger para la capa número 1 un sonido de piano y para la capa número 2, que va a solaparse, selecciono un sonido de pad. Me voy a la capa número 2, selecciono acá en el pad, a mí me gusta el pad número 17, se llama Pad Analog. Si yo me voy al sonido del piano y a ese sonido le agrego el pad, sonaría así. Entonces están sonando los dos solapados, el sonido del pad y el sonido del piano. En este panel de acá, por lo menos del MX49, yo puedo regular el volumen tanto de la capa número 1 como de la capa número 2. O sea, si la capa número 1 yo tengo el sonido de piano y en la capa número 2 tengo el sonido del pad, yo puedo regular seleccionando la capa número 2, que es el pad. Me voy aquí a las funciones para seleccionar y me sale volumen, pan, que es el paneo, pues si quiero que suene más a la izquierda o a la derecha. Entonces en este caso yo voy a tomar el volumen para regular el volumen del pad. Si está el volumen a 90 o lo voy a poner a 0 para que se escuche la diferencia. Yo estoy en el sonido de piano y voy aumentando el volumen del pad. Vamos a dejarlo en 35. Entonces ya tengo como un control del pad, del nivel del pad que va a salir por las salidas. Ok, ya tenemos un sonido base y con un fondo, con un pad
muchos tienden a decirle como un colchón donde se apoya el sonido principal, que es el del piano. Y pues el siguiente paso es agregar a este sonido que ya tengo en este momento, que es un sonido de el piano con el pad, agregar un siguiente efecto, que en este caso va a ser el reverb. Entonces yo a mi capa 1, donde está el piano, la selecciono aquí, selecciono capa 1, capa 2. Entonces capa 1 o layer 1 tengo el sonido del piano, y a ese sonido le voy a agregar el reverb. Entonces voy para la selección de funciones, coloco reverb, y bueno, vamos a verlo hasta el final. Tengo el sonido que ya había creado. Entonces para que se note bastante, voy a empezar desde cero y voy a tocar solo una tecla. Ahí lo tengo al máximo. No sé si se aprecia el sonido del reverb que le coloqué al piano, pero sí crea una especie de sonido ambiental, como si estuviésemos en un gran recinto. Entonces esto podemos utilizarlo ya como un sonido de ambiente. Lo demás depende de cómo toquemos el piano y la dinámica que utilicemos para ejecutarlo. Además, hay pianos o sintetizadores que pueden editar el tipo de efecto que estamos sacando por la salida. En este caso, yo al piano voy a editarlo. Entonces le doy al botón de Edit y le doy Enter, y aquí busco el reverb. Entonces el reverb, vamos a ver, tengo varios tipos de reverb. Por lo menos aquí el Type No Effects, no tengo reverb en este momento, lo desactivé. Pero entonces voy buscando otro tipo de reverb. Me dice Rev X Hall. Un sonido bastante rico, armonioso. Y así voy buscando algún reverb que me guste o que sea más de su agrado. Por lo menos este dice R3 Hall. Se escucha más como si estuviésemos en una iglesia muy grande, o en un recinto muy grande. Y así voy buscando el que más me agrade. Este se llama Rev X Room. Seguimos con el R3 Room. SPX Room. Aquí entramos a un reverb distinto de los room, que son los plate. Entonces tienen esa particularidad brillante al final del sonido. SPX Stage. Space Sim. Simula como si estuviésemos en una especie del espacio, ¿sí? Bueno, y ya con estos tres pequeños factores, ya tenemos un sonido worship para ejecutarlo como deseamos.
También es muy importante resaltar de que podemos tener varios sonidos solapados o podemos tener un gran sonido de base, pero en nuestra dinámica con los dedos importa mucho, ya que con eso ponemos el sentir en el tema o en la canción que estamos ejecutando. Entonces, algo que suele utilizarse mucho para los preludios o los puentes dentro de la música worship es la utilización de las octavas. Entonces yo puedo tocar con las octavas. Y con eso creamos otro tipo de dinámica. También hay tipos de sintetizadores o pianos que hoy en día poseen los llamados arpegios. Un arpegio es un patrón que se realiza por medio de un sonido, o sea, de piano, de un pad, de un arpa. Entonces lo que va a hacer que el arpegio va a repetir ciertas notas en un tiempo determinado. En este caso yo tengo acá el performance number, que yo voy a seleccionar aquí cuál tipo de arpegio quiero que suene. Por lo menos si yo me voy al número 62, que es el Neon Light. Algo muy importante de los arpegios es siempre setear el tiempo acorde a la canción que estemos ejecutando. Entonces yo pongo el botón de tiempo, tengo el tiempo número 100, vamos a colocarlo en 90, entonces va a sonar algo así el arpegio. Es una seguidilla de notas que cambia con respecto a la base que yo estoy tocando en el piano. Entonces, por poner un ejemplo, hay una canción que este sonido se le parece mucho dentro del ámbito cristiano, por lo menos. Claro, ese sonido, la base de eso lo hace la guitarra, pero nosotros como pianistas podemos hacer, en vez de estar tocando el piano, tocar la base que servirá como fondo musical, ¿vale? Entonces podemos ver distintos tipos de arpegios, por lo menos el 80 se llama US Beauty, colocamos el tiempo, poner el 90, vamos a seguir con el mismo tiempo, ok, entonces sonaría algo como que así. Bueno, podemos seguir buscando otros tipos de arpegios que más nos guste. Por lo menos otro que utilizo también para tocar es el 114, que se llama Galaxies. Colocamos nuestro tiempo, el que venimos utilizando, 90. Cuando nosotros tocamos en una banda y utilizamos estos arpegios, le da una vida distinta al tema. O sea, porque no entra en lo tradicional del sonido del piano, que suena como siempre, sino que es una base que le da otra forma al sonido final de la canción.
Otro arpegio que podemos utilizar el 20, como para canciones más movidas. Colocamos el tiempo 90 que venimos trabajando y suena... Este tipo de bases la podemos utilizar como un fondo en una canción mientras estamos tocando con la banda, de modo que se escuche, como le dije anteriormente, que tenga otro tipo de contexto lo que va a ser el piano o el teclado como tal. Y pues esto es una de las bondades que poseen los teclados o los sintetizadores hoy en día, que es el poder utilizar estos tipos de arpegios. Y así podemos utilizar este pequeño video para realizar futuras ejecuciones en el piano, en donde podamos utilizar el sonido worship dentro de la ejecución del piano en general. Si crees que este video ha sido útil para ti y se ha escuchado bien o la grabación te ha parecido de buena calidad, pues dame un like y suscríbete si es de tu agrado el ver estos videos, para seguir subiendo este tipo de tips que son bastante útiles dentro de la música hoy en día.